más canal. Doctor Gaviria, mencionó usted al presidente César Gaviria, que también quiere mucho su constitución, realmente fue el que la impulsó y demás con un equipo, y ha habido últimamente acercamientos entre usted y él, entre el polo y el liberalismo. Todo parece conducir a que esa súbita amistad conduce a que hay que atajar a la reelección del presidente Uribe a toda costa. ¿Qué otras motivaciones hay? Bueno, lo que convinimos en esa única entrevista que hemos tenido hasta ahora, yo espero que tengamos más, sí, fue esto: identificar propósitos comunes, sí, identificar metas que compartiéramos y trabajar juntos por esas metas. De momento identificamos una que nos pareció indudable, sí, que era lo nocivo que para el país resultaba la reelección. Entonces hay que trabajar para que esa reelección no ocurra. Pero vamos a tener otras reuniones en el futuro para identificar más propósitos comunes y además para, digamos, diseñar estrategias que resulten adecuadas para lograr esos propósitos. ¿Cuál será? ¿Será un referendo? ¿Será la Asamblea Constituyente? No nos hemos comprometido. Yo sigo pensando que la Asamblea Constituyente, con las dificultades que ahora le expresé, puede ser una solución. El presidente Gaviria tampoco la descarta, sí, pero tiene también sus temores. De manera que yo creo que en las próximas reuniones debemos hacer esto. Creo que los sectores democráticos del país, no solo el polo, el liberalismo, sino muchos otros sectores que no están políticamente alineados, sí, y que compartan esa percepción, pueden contribuir a que la tarea se cumpla de una manera satisfactoria. Bueno, dos cositas más rápidamente porque se nos está agotando el tiempo. Una, el presidente Gaviria acaba de dejar abierta la posibilidad de él, si el presidente Uribe es candidato, lanzarse él también. ¿Cómo le cambia la perspectiva a usted esa situación con lo que me acaba de decir? No, Margarita, porque el presidente Gaviria ha sido coherente con lo que me dijo a mí en la primera reunión. Él me dijo, en eso yo no estoy de acuerdo con él, pero él me dijo: yo creo que es necesario hacer un acuerdo con Uribe. Yo haría un acuerdo con Uribe, dice el presidente César Gaviria, siempre que él se comprometa a no ser candidato para la reelección. Entonces, cuando yo le objeté al presidente Gaviria o le pregunté, ¿y si él le exige a usted otro tanto? En ese caso, yo le firmaría por escrito que yo no sería candidato. Como quien dice, es una negativa. Yo no seré candidato si él no lo es. Usted tampoco es, pero bueno, a ver, ¿cuál sería ese compromiso con el presidente Uribe? No solamente no lanzarse, sino ¿a qué otros alcances tendría? Bueno, es que, como le digo... ¿Por qué querría Uribe hacer ese pacto? Sí, lo que le digo es que yo no estaba en ese plan, y no estoy, el polo no está en ese plan. Sí. Es el presidente Gaviria el que dice que él piensa que un acuerdo con Uribe es necesario, pero no entramos a discriminar o a discernir cuáles serían los puntos de ese acuerdo. Ok, pues quiere decir que ustedes son más radicales en la oposición que el Partido Liberal con el doctor César Gaviria a la cabeza. Es que nosotros creemos que es posible hacer acuerdos con personas que piensan distinto, sí, pero es que el doctor Uribe no solo tiene una propuesta distinta a la nuestra, sino una propuesta que va exactamente en contravía de la nuestra. Entonces nosotros desde luego estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo, pero a negociar o a hacer acuerdos en esas condiciones me parece sumamente improbable. ¿Por qué es tan inconveniente, según usted, un tercer mandato del presidente Uribe, que tiene como enamorado al país con un 80% de apoyo y que en realidad en algunos campos ha hecho un buen gobierno? Por muchas razones, Margarita. En primer lugar, porque nosotros no compartimos la propuesta del doctor Uribe. La propuesta del doctor Uribe, que es muy inteligente, muy estratégicamente instrumentada, consiste en mantener un statu quo bastante que hay en Colombia y que la gente esté muy contenta simplemente porque el doctor Uribe tiene una política de seguridad democrática que le ha garantizado al país estar en paz en medio de la pobreza y en medio de la miseria. Y nosotros pensamos que la política de seguridad
Seguridad Democrática del doctor Uribe tiene un nombre que no le corresponde. ¿Por qué no puede ser democrática una política de seguridad tan absolutamente irrespetuosa de los derechos humanos? El incremento de la violación de los derechos humanos, de la violación de los derechos de los trabajadores, de la violación de los derechos de los más humildes es evidente, y una política de seguridad democrática tiene que partir de una base que es intangible. Los derechos humanos no son un medio, no son instrumentables, son un fin en sí mismos. Una política de seguridad democrática del pueblo justamente va en contravía de la del doctor Uribe por eso. Y además porque nos estamos acostumbrando es justamente al poder personal, al poder caudillista que tantos estragos ha causado en América Latina. Doctor Gaviria, la lógica diría que, o por lo menos la mía, que si uno analiza ese 80% de respaldo de la gente, ese 80% no viene de las élites, no proviene de los empresarios y de los ricos que están muy contentos, como se dice, con el gobierno del doctor Uribe, sino que tiene que ser un apoyo muy extendido en todas las capas. Claro, yo he dicho esto, Margarita, que podemos distinguir tres estratos en la opinión pública. Sí. Un estrato elitista, como usted lo dice, que sabe para dónde va el doctor Uribe y por eso lo apoya, a ese se refiere usted. Sí, estamos satisfechos. Un estrato amplio, muy amplio, que no sabe para dónde va el doctor Uribe y por eso lo apoya. Es la opinión que está bastante adormecida, bastante manipulada mediante una estrategia de propaganda muy inteligentemente adelantada, y luego un sector que esperamos que cada vez sea mayor, de personas, de organizaciones, de estamentos que sabemos para dónde va el doctor Uribe y por eso no lo apoyamos. Aquí en Colombia se ha vuelto casi que anatema hablar más del presidente. Hay una cosa realmente que lo sorprende a uno a todos los niveles. Díganos, ¿hacia dónde va el doctor Uribe? ¿Qué es tan grave? Bueno, yo creo que el doctor Uribe va hacia la meta que yo ahora le indicaba. Ha manipulado una buena parte de la opinión. Los consejos comunitarios son un instrumento del que él se ha valido de una manera muy hábil, entre otros, para lograr ese propósito, y justamente a mí me parece que los males que vive la sociedad colombiana tienen su origen en desajustes sociales, tienen su origen en una pobreza demasiado grande, en una iniquidad, en una brecha demasiado honda entre ricos y pobres, y que mientras no se atienda a esos objetivos primordiales, entonces los males del país se van a seguir multiplicando y se van a seguir reproduciendo circularmente. Bueno, tenemos 40.000 temas más en el tintero, pero se nos acabó el tiempo. Una última observación para que me conteste con una frase. Hay algo que me tranquiliza y que yo pienso que posiblemente a los televidentes, y es el hecho de que todo esto que usted dice forma parte de una filosofía suya de la política y que además tiene un valor especial, y es que usted, como lo acaba de decir, no está aspirando a la presidencia de la República. Exactamente, Margarita. Así es. Yo creo que he tenido autoridad para hacer del pueblo lo que hasta ahora es. Tiene apenas un poco más de 2 años el pueblo, por 2 razones. Primero, porque yo no he sido militante de los sectores que han tenido controversias tradicionales, históricas, válidas, pero que en este momento se deberían relegar. Y en segundo lugar, porque yo no trabajo en función de una aspiración personal. Muy bien, doctor. Mil gracias por venir. A usted, Margarita. A ustedes también gracias por estar con nosotros. Recuerden que la cita es el próximo domingo, como siempre, a las 9 en punto.